para que Es por eso que la Iglesia Pentecostés, el Redil del Señor Internacional, ubicada en el 2850 Rundle Way, Unidad A, invita a escuchar su programa El Fin Viene, conducido por el pastor Carlos Melgar, todos los martes a las 4 de la tarde y su repetición los días sábados a las 4 de la tarde. Para mayor información, llámenos al 775-685-8236. Un mundo que se pierde, una humanidad viviendo tiempos finales, un Dios buscando al perdido para darle la salvación y vida eterna. Es por eso que la Iglesia Pentecostés, el Retiro del Señor Internacional, ubicada en el 2850 Rundle Way, Unidad A, presenta su programa El Fin Viene, conducido por el pastor Carlos Melgar e invitados. Quédese con nosotros y reciba bendición de parte de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que en este momento están en nuestra sintonía. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, esta bendición que el Señor nos concede en esta hora, poder dirigirnos hacia ustedes a través de esta radio, Radio Vida. Gracias al Señor por esta bendición, ¿verdad?, de poder llevar la palabra en este momento, en esta tarde. Toda esa linda gente que nos escucha, un saludo muy especial para todos ustedes, a los hermanos y amigos que están llegando acá también, ¿verdad?, a la transmisión que estamos haciendo en vivo a través del Facebook. Dios les bendiga grandemente y les invitamos a compartir, ¿verdad?, el video para que podamos llegar a más personas con esta palabra. Así es que un saludo especial para todos los pastores que nos escuchan, los congregantes o miembros de diferentes iglesias. El Señor esté bendiciendo grandemente sus vidas. Un saludo muy especial para toda la iglesia, el Redil del Señor, acá en la ciudad de Reno, Nevada, como aquellos que nos están escuchando también en México. Un saludo para todos ustedes, los que nos escuchan en El Salvador, todas las filiales también ahí. Enviamos un saludo para todos los pastores y también, ¿verdad?, toda la congregación de las diferentes iglesias en esos lugares, como también en Guatemala. Saludos para todos ustedes, así es que damos gracias a Dios por esta bendición, esta oportunidad que tenemos de poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a escuchar un canto, ¿verdad?, que tenemos por acá, y espero de que sea de bendición para sus vidas. Nos quedamos con esta alabanza en este momento. Ahora sí se lo voy a cambiar aquí. Okay. Un poquito menos. Menos. Ahí está. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Yo paso aquí al teléfono. El que quien contestó el teléfono no lo descolgó.
Sí, solo un ruido se oye. Lo dejamos así mejor ambiente. ¿Y en las bocinas acá sí se puede escuchar? De la bocina. Ajá, para que... No, yo digo para que se escuche acá, porque como lo desconecté. Ajá, ya está. Es posible que sea mi teléfono. Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Escuchando este canto. Pedimos ahí disculpas a los hermanos que están en la transmisión. No se estaba escuchando, pero bueno, lo dejamos acá el teléfono en sonido ambiente para que se pudiera escuchar acá lo que nosotros también dentro de cabina estamos escuchando. Así es que acá creo que hoy sí nos estamos escuchando. Ahí nos avisan, hermanos, por favor, nuevamente. Esperamos de que estemos ahí, ¿verdad? Bien con el audio, que estamos en esta transmisión a través de el Facebook en vivo. Gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por esta oportunidad, esta bendición que tenemos de honrarle a Él, glorificarle a Él, exaltarle a Él. Qué bueno que ya estamos ahí bien, dicen nuestros hermanos, y vamos a venir a la palabra del Señor. Vamos a leer Libro de Reyes, o segundo Libro de Reyes, capítulo 5, voy a tomar el verso 10 y luego vamos a continuar leyendo los demás versículos. Vamos a leer la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia de la siguiente manera: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por esta bendición, esta oportunidad que nos concede, Padre eterno, de poder, oh Dios amado, en este momento, Padre, transmitir, predicar su palabra, Señor, en esta radio, Señor. Gracias por esta bendición, por aquellos hermanos y amigos que van a estar o están ya escuchándonos, Padre. Pido que bendiga sus vidas, esta palabra bendita, Padre Santo, pueda bendecir, Padre, cada corazón, cada vida, llevar salvación, restauración, Señor amado, a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, yo le doy gracias, Padre, por esa bendición que usted va a llevar a esas vidas a través de esta palabra bendita. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Decíamos que el tema que tenemos para hoy es los Yesi o Yesi, ¿verdad? De este tiempo. Ese es el tema. Hemos leído un capítulo del libro de Reyes, donde nos relata la vida y la historia de un personaje que era muy importante de esa época. El famoso general, ¿verdad?, del ejército de Siria, este hombre llamado Naamán. De acuerdo a lo que dice la Escritura, Dios había llevado victorias al pueblo, al ejército o al reino, ¿verdad?, a quien servía a través de él. Eso es lo que dice la Escritura. Algo había en este hombre, el propósito de Dios sobre su vida, pero la Biblia dice que era un hombre que estaba enfermo, estaba lleno de lepra, estaba llagado su cuerpo. Y imagínense la vida de este hombre, yendo al momento, al campo de batalla, pelear, los movimientos que este hombre tenía que hacer, que también tenía que hacer que su ropa se pegara a su cuerpo, su armadura, quizás en muchas ocasiones. La vida que llevaba no era una vida fácil, pero en ese momento de angustia, ¿verdad?, en ese momento de desespero, la Escritura también nos dice que en el hogar de este hombre había una muchacha que había sido llevada, ¿verdad?, como cautiva del reino de Israel.
y había sido llevada como esclava o sierva, en la manera que la Biblia lo describe, y ella escuchó acerca del problema de esa enfermedad que este hombre tenía. Y ella aconseja de que se le lleve al profeta, que en Israel está el hombre de Dios, está el profeta de Dios, y que Dios podía hacer algo, ¿verdad?, en la vida de Naamán a través de aquel famoso profeta. Este hombre lleva la noticia al rey o a su rey y le dice la situación y lo que la muchacha había dicho. Entonces el rey le dice: ve allá a Israel y yo voy a enviar cartas para que cuando llegues a ti te sanen allá. Llega este hombre, para resumir un poco rápido la historia, ¿verdad?, o el principio de esta historia. Llega a tierra de Israel, está delante del rey de Israel y lleva la carta de su rey, del rey de Siria. Y en la carta decía: cuando este te llegue, en ese mismo momento yo quiero que me lo sanes y que vuelva sano, ¿verdad?, a su tierra nuevamente. Llevaba presente, llevaba regalo. Y esto era una recompensa, una manera de gratificar a la persona quien le había hecho o le iba a hacer la sanidad. Entonces el rey de Israel, cuando lee la carta, él da la voz al aire y dice: bueno, es que me están provocando, ustedes están viendo que me está provocando. Eso es lo que está haciendo. ¿Soy yo Dios acaso para quitar la vida o dar la vida? ¿Cómo es que me manda este lleno de lepra para que yo le sane? Yo no puedo a este sanar. Dice que rasgó su ropa. Cuando esto se corre, o se corre la bulla, como dijéramos nosotros, en el país, de que el rey había rasgado su ropa, porque esto era muy importante, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, y cuando esto sucedía era por algo, ya sea serio, grave, que estaba pasando. Y el profeta envía a preguntar, dice que envíamelo acá, y este hombre se dará cuenta de que hay Dios en Israel. El profeta sabía muy bien la situación que estaba pasando y pide que le envíen al enfermo, aquel que estaba lleno de llaga. Y la Biblia dice que este hombre se encamina, le dan la dirección y va rumbo donde está el profeta. Y la palabra de Dios dice que cuando llega con la compañía, ¿verdad?, que este hombre llevaba criados y sin duda llevaba parte de su ejército, o por lo menos los más de confianza cerca de este general. Y llegan a ese lugar y bueno, el profeta no salió de su casa, sino que envió a uno de sus criados y le dice: ve, dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán, y este hombre, dile que va a quedar sano y que su piel se va a restaurar. Entonces, como era una persona muy importante, esperaba un recibimiento muy diferente al que estaba recibiendo. El profeta no se había dignado a salir, ¿verdad?, levantar las manos y orar, porque era la mentalidad de sus pensamientos que el hombre llevaba, que iba a suceder en ese lugar. Va a salir, me va a saludar, va a levantar las manos al cielo, va a orar a su Dios, y yo voy a recibir sanidad en ese momento, ese milagro extraordinario que va a pasar en mi vida, porque un profeta va a orar por mí y me voy a sanar. Pero de repente ve que un criado, o sea, esto era como una falta de respeto a una persona tan importante que había llegado. Un criado sale a hablarle, ni siquiera salió el profeta, y le dice: mire, dice el Señor o mi Señor, de que usted vaya al río, ¿verdad?, y se sumerja ahí 7 veces, y a la 7ª vez que se sumerja usted va a quedar completamente limpio, su piel se va a restaurar, Dios va a hacer la sanidad en usted. Pero aquel hombre se disgustó, se molestó, porque le mandara a decir, ¿verdad?, ni siquiera saliera el profeta. Aparte de ello, comparando los ríos que tenían ellos en su tierra y el río en Israel, pues sus aguas eran totalmente sucias comparadas a los demás. Dice que no hay río allá en mi tierra en el cual yo también puedo sumergirme y ahí puedo recibir sanidad, en lugar de venir en este viaje, ¿verdad?, tan largo, en estas calores, con esta enfermedad. ¿Por qué no mandó una razón para allá? Yo me quedo y allá me sumerjo. ¿Para qué lavarme en esta agua de este río? ¿No son mejores las aguas de los ríos nuestros? Son las palabras que aquel hombre dijo. Y se vuelve muy molesto, muy enojado por la razón que le había mandado, ¿verdad?, el profeta. Los siervos de aquel hombre le dicen: mire, si el profeta a usted le pide otra cosa más grande que haga, estoy seguro que usted la haría. Estamos completamente seguros, porque usted quiere ser sano. Usted, si le pide una cosa difícil, usted dice: haciendo esta cosa difícil, yo voy a recibir la sanidad. Pero le ha pedido algo tan fácil que sumergirse
7 veces en el agua de ese río. ¿Por qué no lo hace? Y dice que aquel hombre en ese momento les hace caso y va y se sumerge. Y cuando se sumerge las veces que le había dicho el profeta, la escritura nos enseña de que su piel se restauró, y la Biblia dice que se volvió la piel como de un niño, ni siquiera como la de una persona adulta o los años que él tenía, fue aún mejor todavía, sino que su piel dice que fue restaurada y se volvió como la piel de un niño. Así es la obra que Dios hizo en la vida de aquel hombre. Cuando aquel hombre se vio sano, en agradecimiento, solo imagínese usted los años que llevaba con esa enfermedad, el tiempo que podía haber llevado, el sufrimiento de estar con esa enfermedad. Por ejemplo, en Israel, cuando una persona estaba leprosa, era sacada del campamento. No podía estar ahí con la gente porque era una enfermedad que se contagiaba a las demás personas. Imagínense, un cuerpo lleno de llagas, y ese hedor que podía salir, destilar de ese cuerpo. No podía estar con su familia tampoco. Y aparte de ello, era una costumbre en Israel de que cuando una persona estaba leprosa y sabía o veía que otras personas iban rumbo a donde él estaba, sin darse cuenta aquellas personas, él tenía que comenzar a gritar y a decir: inmundo, inmundo. Las demás personas sabían que era un leproso el que estaba ahí, que no podían pasar cerca de esa persona o estar cerca de él. Ahora, imagine la vida de este hombre ahí en su tierra. No nos dice la Biblia que era la misma costumbre. El hombre estaba en su casa, aquellas criadas escuchó las pláticas que tenían con su mujer este hombre y le dijo: mira, allá en Israel hay un profeta que a este Dios le escucha. Es un siervo de Dios, es un hombre de Dios. ¿Por qué no vas para que él ore por ti? De acuerdo a la mentalidad, a la idea que él llevaba, la muchacha tuvo que haberle dicho: mira, él va a orar a su Dios, a nuestro Dios. Y cuando él ore, el poder de Dios va a descender y tú vas a ser completamente sano. Llevaba una idea de esta manera. Entonces, pero bueno, el milagro fue hecho. Se efectuó la sanidad. Dios hizo la obra en la vida de aquel hombre, con sumergirse las veces en que le había dicho el profeta. Aquí vemos Dios obrando a través o por la obediencia de alguien. Había obedecido la voz del profeta de Dios. Recordemos esto, y quizás para los que no sepan todavía, la palabra profeta del hebreo es la palabra naví. Y esta palabra naví significa el portador de la voz de Dios, o el que lleva el mensaje de Dios, o el que habla de parte de Dios. Era una persona usada por Dios a través de quien Dios hablaba. Ese es un profeta. Ahora, también la Biblia dice que había otro personaje ahí, otra persona más, uno que le llaman el criado. No dice la Biblia si fue al mismo al que mandó, ¿verdad?, avisarle, darle la razón qué es lo que tenía que hacer el general, pero sí estaba ahí. Este hombre conocido como Giezi, en sí, ¿verdad?, el nombre Giezi significa valle de visión o de revelación. Tiene un buen nombre. En los relatos anteriores, en el capítulo anterior, aparece este personaje, un hombre el cual ve la situación de una viuda, o mejor dicho, de una mujer que estaba hospedando al profeta. Tenía su marido, el marido ya estaba viejo, no tenían hijos y vivían la vida de esa manera. Entonces el profeta Eliseo le dice a Giezi: ¿qué vamos a hacer con esta familia? Porque nos ha ayudado, nos ha extendido la mano. Y él le dice: bueno, yo he observado de que no tienen hijos. Y le dice: ve, llámala. Y fue el criado, el siervo Giezi, a llamar a la mujer. Y la mujer se paró a la puerta. Y él le dice: de aquí a un año, para esta fecha, tú vas a estar tomando en tus brazos a un bebé, un hijo tuyo. La mujer le dice: mi señor, no se burle de esa manera de mí. Ya mi esposo está viejo, nosotros ya estamos viejos. Por favor, no haga esas clases de comentarios, esas bromas. Y bueno, la profecía se cumple, la palabra de aquel hombre, porque era un hombre de Dios, se cumplió y la mujer dio a luz un hijo. Y tal como le había dicho, así se había cumplido. La escritura, como dije, nos habla de este personaje, un hombre que aparentemente, ¿verdad?, con buenas intenciones, un hombre de misericordia,
Un siervo que observaba la situación porque había visto y considerado la situación de vida de aquella familia. No tenían hijos, ¿verdad? Que pudiera alegrar la vida, hablar con sus papás con su hijo. No lo tenían, no tenían ese privilegio de abrazar o acariciar a un hijo. Y el milagro se efectuó. Pero ahora vemos acá, aparece este personaje conocido como Giesi. Entonces, del versículo 14 del capítulo 5, verso 14, nos habla acerca de la sanidad que este hombre recibe. Veamos lo que dice la Biblia. Dice la palabra: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Este es el milagro. Ahora vemos al profeta Eliseo ya hablando personalmente con aquel general. Leemos el versículo 15 y dice de la siguiente manera: y volvió el varón de Dios a él y toda, dice la Biblia, y toda su compañía. Y dice la palabra: y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Sigue diciendo: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Él llevaba presentes. La Biblia nos dice en el verso 16: mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. El profeta no quiso recibir nada de aquel hombre. Entonces, leyendo esto me hacía la pregunta: ¿por qué no quiso el profeta recibir el regalo en agradecimiento que aquel general quería darle al profeta, porque había recibido sanidad? No sé si usted alguna vez que ha escuchado o ha leído esta porción de las Escrituras se ha hecho esta pregunta también: ¿por qué no quiso? ¿Verdad? Quizás en nuestro tiempo, hoy en día, hubiéramos dicho: bueno, no le voy a robar la bendición a este hombre, porque si este hombre quiere dar esto en agradecimiento por lo que Dios ha hecho, bueno, hay que recibírselo. O quizás palabras que hubiéramos comúnmente usado es que yo no te voy a robar tu bendición, ¿verdad? Porque si tú me bendices a mí, Dios te va a bendecir a ti. Claro que es un principio bíblico. Y quizás hubiéramos tratado de aplicar ese principio bíblico y aún contextos bíblicos, ¿verdad? Y decir: no, pues lo que yo estoy haciendo es justo, no se lo estoy robando, no se lo estoy pidiendo, me lo está dando él. Y pensaba en todo esto. Ahora, de ahí viene el tema que ahora tenemos, los Giesi de este tiempo. El profeta no quiso aceptar los presentes que aquel hombre le daba por la sanidad que había recibido, por la simple y sencilla razón, y esto es lo que yo pienso y creo, que él sabía perfectamente que no era él que había hecho la obra, ni siquiera había estado en el río con él. Quien había hecho la obra era Dios, y a quien tenía que agradecerle era a Dios. Y el profeta le dice: no, vive Jehová, que no voy a recibir nada de parte tuya. Yo no voy a recibir nada de tu mano. Y la pregunta surge nuevamente: ¿por qué, si él se lo estaba dando, entregando de buena voluntad? Porque él estaba agradecido y como agradecimiento quería dar lo que llevaba como presente. Y él le dice: no lo voy a recibir de ti, le dice el profeta. No voy a aceptar nada de ti. Qué bueno que esa fuera la mentalidad de los siervos de ahora, ¿verdad? Saber que quien tiene que llevarse toda la gloria y toda la honra es ese Dios poderoso que hace las cosas. Y no sacar beneficios o lucrarnos por lo que Dios está haciendo en la vida de los demás, y aprovecharnos de lo que Dios está haciendo en ellos, y del agradecimiento que en ese momento ellos tienen con Dios por el milagro que Dios ha hecho, sacar beneficio del milagro que Dios ha hecho, sino enseñarle a la gente de que quien se debe de llevar toda la honra y toda la gloria es el Dios que ha hecho la sanidad y el que ha hecho la obra. Como dije, de ahí el tema, los Giesi de este tiempo, porque vamos a ver la otra parte del siervo de este profeta, el que ya mencioné, que aparece en algunas ocasiones en las Escrituras también. Veamos, hemos leído el verso 15 y el verso 16 del capítulo 5. Ahora, vemos la ambición de este hombre
que en los primeros capítulos mencionados no la vemos, sino que vemos un hombre compasivo, viendo la situación de la familia que les había dado hospedaje y le había dado comida. Ahora vemos totalmente transformada a esta persona. Veamos lo que dice la escritura en el verso 20. Dice la palabra del Señor. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor, hablando de Eliseo, estorbó a este sirio Naamán. Lo ha estorbado. Si es lo que quería era bendecirnos, lo ha estorbado. ¿Por qué no le recibió lo que este hombre traía, le daba en agradecimiento? Vuelvo a decir, parece muy raro este comportamiento del profeta, pero él tiene sus razones por qué no recibe nada, ¿verdad?, de aquel hombre a quien Dios había hecho esa sanidad tan grande. Notemos lo que la Biblia dice acá, y vamos a leer despacio para notar esto cuidadosamente. Dice el verso 20: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, oiga esto, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Entonces aquí sale a relucir tan claramente los Giezis de este tiempo. Giezis de estos tiempos que tienen diferentes títulos hoy en día. Puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser profeta o autodenominado como quiera, que tienen esa misma ambición de este hombre, que no ven en realidad lo que Dios está haciendo por misericordia y no invitan a la gente o no enseñan a la gente a ser agradecidos con Dios, no con el hombre. Aparte de ello, en muchas ocasiones ni siquiera Dios ha hecho algo porque no está en ellos, pero ellos quieren sacar parte de alguna cosa que ellos hayan hecho en beneficio de alguien más. El Giezi de este tiempo actúa de la misma manera. Dice que él va a correr tras esto, a correr tras esa recompensa, tras ese dinero, a correr tras esa ambición en su corazón que lo lleva a correr tras de aquella persona que tiene lo que él quiere poseer. La escritura dice: y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien. Y luego le dice: mi señor me ha enviado a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes, de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes, dice, 2 talentos. Esto dice la escritura, el verso 23. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata. Y dice la escritura acá también, en 2 bolsas, y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevase delante de él. O sea, ni siquiera lo iba a cargar él, sino que alguien más lo iba a llevar por él. Y así dice la Biblia que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Les dijo: váyanse, porque ya está todo acá. Yo me encargo de todo esto. El dinero, la situación, lo que él pidió, los vestidos, pues eran para él, ni siquiera para el profeta. El profeta ni sabía acerca de esto. Y dice la Biblia, dice la escritura, que él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Eso le dice al criado. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Estas son preguntas que le hace. ¿Será que estamos en el tiempo de estar tomando todo esto?
¿Será que estamos en ese tiempo? Esa es la pregunta. Y bueno, esa pregunta yo se las hago a todos los Yesis de este tiempo. Es el momento de estar sacando ventaja del nombre que llevas o del título que tienes. Es tiempo de estar sacando ventaja de lo que Dios está haciendo. Ni siquiera tú lo haces. Dios, por misericordia, a aquella persona que lo está necesitando, ni siquiera a ti por la ambición que tú tienes, ni siquiera lo hace por ti, sino por su misericordia a aquella persona que está necesitando ese favor, ese milagro de Dios. Y tú sacando ventaja de esto. Hermanos, hemos entrado a un tiempo, una década muy difícil para la iglesia, donde la iglesia está siendo fuertemente criticada, atacada, ¿verdad? No solamente por aquellos individuos que se hacen pasar como cristianos satanistas, ¿verdad? Aquellos que están en contra del evangelio, que están en contra de la palabra de Dios y de Dios mismo, haciéndose pasar por cristianos y lanzando cualquier ataque doctrinal, ¿verdad? Porque usan la escritura para enviar esos ataques fuertes, directos, ¿verdad? Al evangelio de Cristo y al que predica la palabra del Señor. Y en muchos casos, esto lo atraen estas mismas personas que están dentro del cuerpo de Cristo, dentro de esa esfera cristiana, pero que no son parte del cuerpo de Cristo. No son nuestros, como dijo el apóstol Pablo. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Y esta clase de personas ahora no han salido, están dentro con el mismo nombre, con el mismo título de un siervo de Dios. Y esto ha traído demasiada crítica fuertemente al evangelio. Y no es, oiga bien, porque muchas veces decimos es que por cristiano. No, no es por cristiano, es porque eres ambicioso. Por eso te están atacando, por eso atacan el evangelio. Y no solamente directamente a una persona, sino que atacan el evangelio completo, todo el cristianismo. Y ahí van en cuenta personas que no tienen culpa de lo que el otro ambicioso está haciendo o algún ambicioso por ahí está haciendo. Ahora en día yo me sorprendo, se han inventado tantas cosas como para sacar el dinero a la gente, y esto es bastante duro, y lamento esto por también la ignorancia de muchos pueblos, porque tiene ignorancia escritural, no lee la Biblia y a todo le dice amén. De repente usted, diferente lugar, usted va a escuchar a alguien decir, hermanos, hoy vamos a pactar con Dios. Hoy queremos hacer un pacto con Dios, y su pacto que usted va a hacer con Él tiene que dolerle a usted. O sea, con esto están diciendo, usted tiene que dar todo lo que tiene. Hay que pactar con el Señor. Usted tiene que pactar y Dios le va a dar mucho más. O sea, se han desviado de la verdad. No es el mensaje que Cristo nos mandó a predicar. Absolutamente no. No es el mensaje de Cristo. O, por ejemplo, y esto lo digo porque usted lo conoce, de repente vemos un canal cristiano, y puedo mencionar algunos de ellos porque esto se escucha a diario, Enlace o cualquier otro canal cristiano, y de repente, ¿verdad?, escucha a los líderes, dirigentes de esa compañía, de ese canal, diciendo primero tu dinero y después tu milagro. Primero tu dinero y después tu milagro. Y de repente escuchamos pastores en las congregaciones diciendo lo mismo, porque ven que aquellos recaudan dinero, recaudan bastante dinero por la ignorancia del pueblo, que piensan que el favor de Dios se puede pagar o se puede comprar. Claro que no. Dios obra por su misericordia. Clámale, pídele a Dios, que Dios hará la obra. Tú no tienes que pagarle con anticipación, como he escuchado a muchos predicadores. Da hasta que te duela, y cuando Dios vea que te duele, entonces Dios hará la obra. Esta es mentira. Dios no obra de esta manera. Por eso es que hoy en día tenemos tantos yesis dentro de las congregaciones, disfrazados de pastores, de evangelistas, de predicadores, que se lleva el título que se ponga. Ahora se hacen hasta denominar querubines. Ya no, pastores muy bajos para ellos, pues ya son apóstoles. De repente el que es apóstol, la esposa de él tiene que ser profeta, porque inmediatamente el título le tiene que llegar a ella, ¿verdad? Como profeta o profetisa, que sería la palabra más correcta. Pero de repente ya es que como apóstol es muy bajo, ¿verdad? Ahora yo me autodenomino apóstol de apóstoles. Y como que apóstol de apóstoles, que es el título más grande sobre el apóstol común, pues no, mejor maestro de apóstoles. Y usted va a ver este atajo de personas, hermanos, de hijos del diablo, disfrazado con apariencias de piedad. Ahora, mucha gente corriendo detrás de ellos, sí, claro. Hay mucha gente corriendo detrás de ellos, sí, pero es por la ignorancia de esta gente, porque no lee las escrituras. Cuando alguien lee las escrituras, no es engañado como es engañada mucha gente hoy.
Entonces a las personas le dice, traiga todo lo que tiene, que Dios le va a dar el doble de lo que usted ha dado. La gente llega porque también esa ambición se transmite. Yo doy todo lo que tengo para que Dios me dé el doble de lo que yo tengo, porque yo quiero el doble de lo que yo tengo. Entonces la gente lleva ese dinero esperando que Dios le va a dar el doble, porque el famoso predicador les dijo que Dios le iba a dar el doble de lo que ellos iban a darle a Dios. Y de repente se dan cuenta que el doble no llegó. De repente se dan cuenta que quien prosperó es el pastor, que quien prosperó es el predicador, pero ellos quedaron aún en la mayor pobreza porque dieron todo lo que tenían. Entonces, todo esto causa un problema muy serio dentro del cuerpo de Cristo, porque hay personas, hermanos, dañadas, heridas, pero es porque se dejaron engañar por no venir a las Escrituras, por no venir a la palabra. Y como dije, no hayan una manera de cómo sacarle el dinero a la gente. O de repente dicen, a mí Dios me dijo que tú tienes tanto en el banco y tú lo tienes que dar a la obra. Esa obra es Él, no es la obra del Señor, es el predicador. O sea, cuando te dicen, mira, es que tú tienes que dar todo lo que tú tienes a la obra del Señor. No, la obra del Señor es ese predicador que te está diciendo que tienes que dar todo. La obra del Señor no recibe nada de eso. No hay un apoyo económico a aquellas personas que andan en los montes, que andan en los campos predicando la palabra, o que andan en las calles llevando el mensaje de la palabra, o personas que están predicando en diferentes áreas, diferentes maneras la palabra. No ayudan, no colaboran, no hacen nada por las obras, aquellas obras pequeñas que están necesitando, dijéramos nosotros al buen salvadoreño, un empujón, una ayuda, ¿verdad? Para hacer un templo, construir una casa porque están debajo de un árbol congregándose. No llegan esas ayudas. Esa obra que ellos dicen son ellos mismos, engordándose ellos mismos. Y este es un problema serio y lamentablemente nosotros lo vemos en todas partes. Y no puedo decir que en esta ciudad no hay de esa clase de predicadores. Sí las hay. Sí hay clases de esa clase de predicadores, de los que la Biblia le llama lobos rapaces. Claro que sí. Hay muchos y en muchas congregaciones. Lamentablemente no debería de ser así, pero sí los tenemos en este tiempo. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, lea la Escritura, hermano. Así no lo van a engañar. Lea la palabra y usted va a escuchar cualquier falacia, cualquier mentira. Usted la va a detectar rápidamente, porque la palabra de Dios es luz y no permitirá que las tinieblas entren a su corazón. Entonces vemos a este siervo corriendo tras de el dinero. Y hay algo que las Escrituras nos habla acerca de ello. La Biblia nos enseña en 1 de Timoteo, yo quiero leerlo juntamente con ustedes que están ahí, tal vez en su hogar, ¿verdad? Y tienen la Biblia ahí a la mano. Me gustaría que usted la tomara, leyéramos esta porción de las Escrituras. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 6 y vamos a leer el verso 7. Dice la palabra del Señor. Déjeme ver por acá. Primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a tratar de encontrar el verso 7 en adelante. Dice la Biblia, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esto dice la Biblia. Está hablando un predicador que lo dio todo por el Evangelio. Nada hemos traído a este mundo, pero nada tampoco podremos sacar de él. Yo creo que de esto debemos de aprender mucho, que todo lo que nosotros podamos recibir en realidad sea para en la predicación del Evangelio, para el impulso del Evangelio, ¿verdad? No sea para la casa nueva, no sea para el vehículo nuevo, no sea para, tener un buen negocio, que no sea para eso. Eso no es la obra del Señor. Ese es tu negocio, esa es tu vida personal. La obra del Señor es muy, muy aparte y lamentablemente la obra del Señor está careciendo, está necesitando, ¿verdad?, de esa ayuda, pero esa ayuda va directamente a tus bolsillos. Este es un problema. Lamentablemente muchos lobos, y a lo mejor me están escuchando hoy, que lo están haciendo de esa manera. Claro, van a tener su recompensa porque esto dice la Escritura. Veamos lo que dice el verso siguiente, verso 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué tremendas palabras de este hombre. Y ahora, esto no es que lo está diciendo así como para tener tranquila a la gente, para que digan que es un gran siervo de Dios, como dicen muchos, ¿verdad?
No, es que lo está diciendo de verdad. Un hombre que pasó necesidad y estuvo tranquilo. En abundancia es tranquilo. Él dice, yo he sabido tener y he sabido no tener. He vivido tranquilo en esto, sabiendo que Dios es el que provee. Así encontramos en la Escritura testimonio de este hombre llamado Pablo. Ahora bien, el verso 9 dice, porque los que quieren enriquecerse. Oiga, esta carta no va dirigida a la gente no cristiana. Esta carta va dirigida a un cristiano. Y esta carta va dirigida a los cristianos. Y lamentablemente en ese tiempo a lo mejor había muchos también, como lo hay hoy en este tiempo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias, y dice la palabra, y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto es lo que dice la Escritura. Ahora, el verso siguiente dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Note esta palabra. Pero es que la gente la vemos siempre, ¿verdad? Que se para atrás de un púlpito a predicar. No, pero es que están extraviados de la fe. Están desviados de la palabra. Pero es que hablan de la Biblia. Es que no importa que hablen de la Biblia. Están extraviados de la verdad porque tienen una conducta errónea y han tomado el evangelio como fuente de ganancia. Y esto es peligroso. Peligroso, mi estimado hermano que me escucha, predicador que me estás escuchando, que has caído en esta desgracia del diablo. Esto es peligroso porque esto te va a llevar a la condenación eterna. Mira lo que dice la Escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ahora, yo no quiero, y esto es que la palabra del Señor nos enseña esto, ver el evangelio como un negocio. Hay muchas personas que dejan, ¿verdad?, todo, dicen, bueno, voy a levantar una obra, voy a ponerme una iglesia, porque ven que pueden sacar algún beneficio de esa obra que dicen ellos que van a poner. No es esa la mentalidad que Dios espera de un siervo de Él. Primero tienes que tener llamado. Si no tienes el llamado de Dios, de nada te sirve todo esto. Serás uno más de los lobos en esa misma lista que van a ir a condenación por tener esa ambición. La palabra del Señor nos llama a predicar el evangelio por gracia. Porque por gracia nosotros recibimos, por gracia tenemos que dar esta palabra. Ahora, yo soy pastor, soy una persona pro iglesia, y claro, la Biblia nos enseña a que debemos de aportar para la obra del Señor. Del trabajo que yo tengo, no hablo del trabajo de la iglesia, sino del trabajo secular que yo tengo. Yo entrego mis diezmos, yo doy ofrenda de la misma manera que cualquier otro congregante, otro miembro más de la iglesia. Porque el hecho de ser pastor a mí no me excluye de esto. Yo tengo que hacerlo porque es la obra del Señor que lo está necesitando. Entonces, ahora con todo esto, lamentablemente se ha distorsionado tan terriblemente que muchas personas han tomado el evangelio, vuelvo a repetirlo, como fuente de ganancia. Fuente de ganancia. Y como ahora ya son los siervos de Dios o los ungidos, bueno, ahora ya no usas la ropa que usabas antes, aquella ropa sencilla, ahora tiene que ser de marca, porque ya tú eres un ministro, entre comillas, y ya tú tienes que verte como los ungidos, el príncipe, el principito o la princesa de Dios. Cuyo mensaje, o esto que he acabado de mencionar, tampoco es bíblico. Yo veo al apóstol Pablo, un hombre que en algunas ocasiones tenía que dormir en la calle, en los montes, en los caminos. Y era un gran siervo, mejor que cualquiera de nosotros en este tiempo. Mucho mejor. Un hombre que se esforzó por llevar el evangelio, evangelizando continentes completos, llevando la palabra, llevando el mensaje. Muchas veces nosotros no salimos ni siquiera de la puerta de la iglesia. Ahí queremos que la gente lleve dinero, porque si no lleva dinero no la atendemos como la atendemos al que lleva dinero. Este es un problema serio que hoy en día está sufriendo la iglesia. Pero yo quiero decirles, tranquilos, que el juicio comienza por casa. Tranquilos, que Dios tendrá que actuar porque esto lo dice la Escritura. Y estos 10 de este tiempo, un día se van a lamentar por no haberse convertido de verdad, o convertidos ya, buscaron sacar provechos al evangelio y aprovecharse de los fieles, de los miembros, ¿verdad? Porque muchas veces lo que se puede ver y observar en lo que cuenta la gente de algunos lugares o iglesias, que ven con más agrado la cartera que la persona que llega. Y es un problema,
Vuelvo a decir, abra los ojos, lea las escrituras para que no lo engañen. Y yo le voy a decir algo, y se lo digo con toda autoridad como siervo de Dios. Si usted está en un lugar donde se están aprovechando de esa manera de usted, salga corriendo de ese lugar y busque un lugar donde le prediquen la sana doctrina, la palabra de Dios, la verdad del evangelio, el mensaje de salvación de Jesucristo. Y que usted vea que sí hay necesidad, ayude y colabore para la obra de Dios, no para que un fulano se engorde. Así es que dejo esta meditación, este tema, a reflexionar a todas aquellas personas que nos han escuchado. Dios me les bendiga a todos. Tengo, creo, un minuto más para poder despedirme y agradecerle a todos desde ya, ¿verdad?, por haber estado acá con nosotros. Este programa se va a estar repitiendo este sábado a esta misma hora, a las 4. La dirección de la iglesia, nosotros estamos ubicados en el 2850 de la calle comúnmente conocida como Brundle Way, en la unidad A, acá en la ciudad de Reno, Nevada. Tenemos culto los días lunes, miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche y el día domingo a las 10 de la mañana. Dios nos bendiga a todos y será hasta la próxima si el Señor lo permite. Bendiciones.